Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, tanto los que están aquí y los que nos ven o nos van a ver. Feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor pueda derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. En esta mañana es un día especial donde el Señor nos ha reunido a cada uno de los que estamos aquí. Sin duda alguna, Dios nos ha traído a este lugar, en este día especial, día de sábado, santo sábado del Señor. En esta mañana nos disponemos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo número 24, y vamos a ir leyendo uno a uno los versos. Isaías 24. Dice el profeta Isaías: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logrado, así que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y sigue diciendo: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Usted cree que estas palabras que estamos leyendo del profeta tienen algún parecido con lo que está pasando hoy a nuestro alrededor? Cercano y de lejos, los acontecimientos que estamos viendo están relacionados con lo que dice el profeta Isaías en esta mañana en el capítulo número 24. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y el número 5 es muy interesante. ¿Por qué ha pasado esto y por qué está pasando esto? Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Traspasaron, dice, las leyes. Oiga bien, leyes. Es plural, no singular. Las leyes. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Quiere decir que el hombre, que nosotros constantemente estamos infringiendo o violando las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, después de 6.000 años de existencia, estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia a la ley de Dios. Y dice, sigue diciendo: por esta causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Violar el pacto sempiterno. Por esta causa, dice el profeta Isaías, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Se está disminuyendo la población mundial? ¿Está sufriendo la población mundial? Bueno, yo creo que es una bendición que en esta mañana nosotros estemos acá, porque estamos vivos, porque el Señor nos ha dado esta oportunidad de estar aquí en esta mañana. Muchos no amanecieron, y la causa según el profeta Isaías es que hemos violado el pacto sempiterno. Ahora,
Desde el principio cuando Dios colocó a la primera pareja, le dijo, 6 días trabajarás, iban a trabajar en el huerto, iban a hacer todas las obras que se le había indicado según el entorno de su hábitat, trabajaban en el huerto, ¿verdad? Y esos 6 días de trabajo, en esos 6 días de trabajo, ellos iban a hacer buenas obras de acuerdo a las buenas obras que había hecho el maestro, ¿verdad? Pero el séptimo día, el sábado, era día de reposo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, mas el séptimo es día de reposo para Jehová nuestro Dios. Pero ese mandato ha sido olvidado ese mandato, y por lo tanto, en el día de hoy, nosotros estamos viendo las consecuencias del olvido de ese mandato, de ese pacto sempiterno que Dios constituyó en el huerto del Edén con nuestros primeros padres, y que eso abarcaría a toda la humanidad, regiría a toda la humanidad, pero la humanidad hoy en día se ha olvidado de ese pacto sempiterno. Ahora, hacia adelante, hermano. El Señor ha llamado a un pueblo. El Señor ha llamado a un pueblo para que reivindique y ponga en alto ese pacto sempiterno. Y la mayoría de los que estamos acá, como adventistas del séptimo día, creemos que fuimos llamados a levantar esas verdades que fueron pisoteadas, esas verdades que por mucho tiempo fueron pisoteadas y ocultadas por el cuerno pequeño. Según Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Y es por eso que por ahí de 1834 específicamente, el Señor levantó un movimiento con el hermano Guillermo Miller. De 1834, al llegar a 1844 ya casi éramos conocidos como adventistas, con un mensaje profético. Y quiero llevarlos al libro de Mateo, el capítulo número 22, Mateo, el capítulo número 22, y vamos a ver la obra que se le encomendó a este movimiento. Mateo 22, y vamos a ir leyendo versículo a versículo. Mateo 22, y dice ahí: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Bueno, aquí nosotros vemos una situación bastante interesante. Creo que estamos un poquito claros nosotros como adventistas del séptimo día, que las bodas, la invitación a las bodas se da en el año 1844. Y por eso dice aquí que respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron. Las bodas empezaron en 1844. El juicio investigador se abre y envía a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los primeros convidados a las bodas fueron los primeros convidados a las bodas
fue la nación judía. Y dice Juan que a los suyos vieron, los suyos no quisieron nada con él. La historia se repite y en 1844 se nos hace un llamado también a la boda. Y sigue diciendo el verso: volvió a enviar a otros diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Y ahora vemos la actitud de estas personas, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y de esta manera, ocupados en labranzas y negocios, nos olvidamos del pacto sempiterno, porque las cosas de este mundo absorbieron todas nuestras energías y nos olvidamos del pacto sempiterno y estamos sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Pero este llamado no solo fue para la nación judía, este llamado no solo fue para la gente de 1844, y este llamado es para nosotros que vivimos en estos últimos días. Sigue diciendo el verso acá: y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Nosotros vemos que en la historia de la nación judía, cuando el profeta Isaías, cuando el profeta Jeremías, cuando el profeta Daniel se levantaron para reanudar el pacto que estaba caído, que había sido traspasado, ¿qué pasó con estos profetas? ¿Los trataron bien? ¿Los chinearon? ¿Los adularon? De ninguna manera. Por eso dice acá: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Porque el pueblo de Israel, la nación que Dios había levantado para ser baluarte de la verdad, dice que el deseado de toda la gente, dice que este pueblo había adquirido el carácter de Satanás y hacía la obra que él quería que hiciese. Y hasta cierto punto cumplió el objetivo. Porque el Hijo de Dios, la nación judía, lo crucificó. Por eso dijo Juan que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y una vez más, en este llamado que nos hace el Señor a nosotros en estos días, estamos viendo la historia y corremos el peligro de crucificar una vez más a nuestro Salvador. Sigue diciendo: al oír el rey, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué le pasó a Jerusalén en el año 70? Con Tito, ¿qué le pasó? Fue destruida. Feliz sábado. Feliz sábado. Fue destruida esta nación. Tanto así dice la historia, dice el historiador Claudio Josefo, que este emperador romano, al ver la situación que se desarrollaba en el templo, él intervino para que no hubiera muerte en el templo y que no se derramara la sangre en el templo. Pero
los soldados romanos, como estaban con el espíritu de Satanás, no obedecieron lo que dijo su general. Y la sangre, dice Claudio Josefo, que corría como agua en el templo, que había sido orgullo de la nación judía. O sea que la parábola que Cristo estaba enseñando en ese día, tiempo después iba a ser un cumplimiento exacto de lo que estamos viendo en esta parábola. Y sigue diciendo: entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos de entrar. No eran dignos de entrar a la boda. O sea que el pueblo de Israel, con todo y que el maestro, el Mesías que esperaban estaba ahí y cumplió un ministerio de 3 años y medio, no eran dignos. No eran dignos de entrar. Ahora, vea qué interesante. El ministerio que cumplió Jesús es un ministerio que el Señor en esta mañana y por mucho tiempo nos ha dado o nos ha invitado a que nosotros desarrollemos este ministerio, ¿verdad? Y este llamado aquí es el llamado que por mucho tiempo el Señor le ha hecho a su iglesia, a que desarrolle un ministerio de evangelismo práctico, un ministerio médico misionero, como lo vemos ejemplificado en la vida de nuestro Salvador. Y sigue diciendo acá: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis, porque como a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque ellos estaban tranquilos, muy acomodados a una religión en el templo, a una religión de élite, a una religión muy fácil, a una religión donde todo estaba muy acomodadito, muy bonito, y que pasando el tiempo este sistema de religión se pervirtió y por eso no entendieron ni reconocieron al Mesías. Entonces ahora el Señor dice: bueno, si todo estaba listo para los convidados, pero los convidados no quieren venir, entonces id pues a la salida de los caminos. Entonces quiere decir que este llamado ahora no solo era para esta nación, sino que era para otro. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vea qué interesante. Esta gente ya no fue exclusivamente a la nación judía en ese momento, sino que fueron a los caminos, a los vallados, y llamaron ¿a qué? A gente como gente mala, a gente mala. Y también en el llamado también gente buena, dice aquí la palabra. ¿Usted sabía que los fariseos se creían gente buena? Los fariseos se creían gente buena. Desde luego tenían la Torá, tenían los oráculos, tenían la ley. Pero esa letra nunca tuvo vida. Esa letra nunca tuvo vida. Y la letra mata. Ahora, cuando vino Jesús, esa palabra se volvió en hechos. Esa palabra se volvió en hechos. Y lo vamos a ver aquí mismo
en el capítulo número 3 del mismo libro, Mateo, el capítulo número 3. Y ahora vemos la palabra en acción, la palabra en hechos. Mateo, el capítulo número 4 y versos 23 en adelante. Ahora dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿De quién era la sinagoga? De ellos. Y predicando el evangelio del reino. ¿Cómo predicaba el evangelio del reino? ¿Cómo era la manera? ¿Será que todo el tiempo estaban leyendo los oráculos y la Biblia, la Torá? ¿Será que todo el tiempo, ahora en el contexto, con lo que estamos viendo y sabiendo que la profecía se está cumpliendo, será que todo el tiempo vamos a estar estudiando la palabra, estudiando la escuela sabática, alimentándonos nosotros mismos y no ver la obra que el maestro estaba haciendo en Hechos y que esta obra contrastó con la religión establecida? Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces nosotros vemos aquí el ejemplo de una obra médica misionera en acción, o sea, el evangelio en acción, el evangelio en práctica. Y sigue diciendo: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Qué interesante por decirlo así, este nuevo evangelio. Interesante este nuevo evangelio. No solo era de estar en la sinagoga, no solo era estar en la sinagoga con todos los pergaminos estudiando. Y nosotros vemos el resultado de eso, y el Señor nos hace un llamado en esta mañana, porque esta nación, vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 58, esta nación se jactaba de su religión. Y el Señor nos está haciendo un llamado en esta mañana a que nosotros nos volvamos del formalismo, de la rutina, y que pongamos en práctica lo que dice la palabra del Señor con el Santo Evangelio. Ahora vemos aquí lo que el profeta Isaías dice con referente a este pueblo. Dice 58:1: clama voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora vea este pueblo que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Y por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno dice: buscáis vuestros propios gustos y oprimid a todos vuestros trabajadores. Ese era el sentir, ese era lo que se desarrollaba en la nación judía. Y sigue diciendo: es aquí que para contienda y debates ayunáis.
y para herir con el puño inicuo. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Ahora surge otra pregunta. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien que el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo? Por eso es que nosotros vemos ahora a Jesús rompiendo todos esos yugos de impiedad, todas esas ligaduras, y dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De esa manera, el Señor estaba manifestando una obra de amor, un ministerio, y sigue diciendo, y le siguió mucha gente, la gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán, porque la fama de ese se difundió por todos lados. Ahora, no quiero que perdamos la idea en Mateo 22, donde a nosotros se nos hace un llamado y nos dice que respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda. Y las fiestas de boda llegaron en 1844. Y una vez más, este llamado se nos hace a cada uno de nosotros. En este libro, que tal vez no todos lo tienen, este libro que se llama El Manual Médico Misionero, en las primeras páginas hay una cita muy interesante en esta página y dice lo siguiente. Oiga bien lo que dice este libro, con referente a las escenas que nosotros estamos viendo en estos días. Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hemos creído que todo lo que está pasando alrededor es el cumplimiento profético que dice acá que estamos viviendo actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. Incendios por todos lados, ataques por otro lado, enfermedades por otro lado, pestes que ha abarcado a todo el mundo. Y sigue diciendo que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. Nosotros los que estamos aquí creo que tenemos conciencia que hemos conocido una verdad. ¿Tenemos conciencia que hemos conocido una verdad? Amén. Amén. Y esta verdad brilla desde 1844 hasta nuestros días. Ahora, el mundo está llegando a su fin. Yo no sé si estamos claros de eso, que el mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a todos a consagrar a su Dios cuanto tienen y cuántos son. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a consagrar todo lo que tenemos,
todo lo que poseemos al Señor, ¿y cuántos son? Porque en esta obra, en este ministerio, tiene que ponerse todo, cuánto somos y cuánto tenemos, ¿verdad? Y sigue diciendo, recae sobre nosotros, oiga bien, recae sobre nosotros la grave, ¿cómo consideran esta palabra? La grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera. ¿Cómo lo consideran esto? ¿Es una emergencia? Sí. ¿Es de vital importancia? Recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo nosotros los adventistas del séptimo día desde que esta luz ha brillado sobre nosotros? Realmente la obra del Evangelio, como la estamos viendo ejemplificada en Mateo 4, del verso 23 en adelante, realmente esa obra se ha llevado a cabo como está ahí y se ha llevado a cabo como ha sido revelada. La obra médico-misionero ha sido sepultada, ha estado sepultada por mucho tiempo. La obra médico-misionero ha estado sepultada por mucho tiempo y por eso es que se nos hace este último llamado en el libro de Mateo 22, donde dice, id pues a la salida de los caminos y amad a la boda a cuanto halléis. Porque una vez la nación judía tuvo el privilegio, fue una nación privilegiada con este evangelio, con todos estos oráculos, pero esta nación rechazó al Mesías y rechazaron esta verdad. Y pasó el tiempo y en 1844 el Señor llama a la iglesia adventista del séptimo día, constituye este movimiento y le da un mensaje. Pero por mucho tiempo este mensaje de la obra médico-misionera y el mensaje de los tres ángeles ha estado sepultado. Y ahora, en las últimas escenas finales de la historia de este mundo, que los hombres tiemblen, dice aquí, que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad, al conocer esta verdad. Y sigue diciendo, de todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan los pedidos de ayuda. Esto fue en un contexto donde la obra adventista necesitaba. Y entonces por eso dice la sierva del Señor que de todas partes nos llegan esas ayudas. Se necesitaban obreros médicos misioneros, pastores médicos misioneros. Y por eso dice de todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan los pedidos de ayuda. Sigue diciendo esto en el libro del Evangelismo, en la página número 16. Debiéramos sentir ahora la responsabilidad de trabajar con intenso fervor para impartir a otros las verdades que Dios ha dado para este tiempo. Por mucho tiempo, nosotros en diferentes lugares hemos visitado los templos y nos hemos acomodado a la religión del árido formalismo. Nos hemos acomodado a la religión de árido formalismo y no hemos visto la necesidad del tiempo y la emergencia para desarrollar el evangelio en acción. Y ya que nosotros estamos viendo que el tiempo se nos termina, este llamado macedonio, este llamado de emergencia que el Señor nos hace y que nos está invitando en esta mañana, debemos de considerarlo. Sigue diciendo en Mateo 22, entonces el rey dijo a los
perdón, el 12. Ahora, cuando se invita a los convidados, ahora entra el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Sabe que como en 1844 se hace el llamado a entrar a la boda y se realiza el juicio investigador? Empieza con los muertos, luego termina con los vivos, y ahora va a revisar cuáles fueron las obras de estos convidados, qué hicieron estos convidados con la verdad que tenían, o qué hicieron con el talento, si lo reproducieron los talentos, o si no, como el siervo malo y negligente que hizo con el talento. ¿Lo qué? Lo enterró. Y ahora va a examinar a los convidados, a los que le entregó una verdad. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no tenía vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él dice, enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A cuántos se nos ha invitado a realizar esta obra y este evangelio? Muchos. Y muchos han sido los llamados y pocos van a ser los escogidos. Por eso dice aquí que este es un llamado de emergencia. Y vamos a ir finalizando para terminar mi parte. Y dice, ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual. Pero, ¿cuánto durará? Tan solo un poco. Pero ¿cuánto durará? Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Fíjate bien. Y muchos han desechado al profeta. Muchos como adventistas del séptimo día no creen en los testimonios. Y ella está diciendo como que si estuviera actualmente viva. Dice, ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual. Pero, ¿cuánto durará? Tan solo un poco. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Y creemos nosotros que estamos o hay crisis. ¿Estamos en crisis o hay una crisis? ¿Estamos seguros? ¿Lo creemos? Muy pronto el cuerno pequeño y el papado, muy pronto el cuerno pequeño y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, va a actuar. Y por eso dice la sierva del Señor, ¿cuánto durará? Es solo un poco. Ahora dice, todos están decidiendo ahora su destino eterno. Así como el que fue llamado y entró y no tenía el traje de boda, cada uno de nosotros estamos decidiendo nuestro destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes donde nosotros debemos despertar del letargo, del estupor y de todo lo que el enemigo ha hecho para adormecernos. Y dice, el tiempo de prueba de los hombres está llegando. Si se hubiera realizado un esfuerzo diligente en la obra de dar a conocer la verdad para este tiempo, a las ciudades que todavía no fueron amonestadas,
no serían tan impenitentes como lo son hoy. ¿Por qué las ciudades están recibiendo castigo? Porque la amonestación todavía no ha sido llevada y la amonestación se está dando con lo que nosotros estamos viendo. No serían tan impenitentes como lo son hoy. Por la luz que me ha sido dada, sé que podríamos tener hoy millares más regocijándose en la verdad si la obra hubiera sido propulsada como le demandaba la situación en muchos ramos de actividad agresiva. Quiere decir que nosotros no hemos sido agresivos en la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Y debemos de valorar el tiempo y la necesidad de presentar y dar a conocer el Evangelio, porque el tiempo se termina y nos puede pasar como este siervo que al entrar a las bodas no tenía el manto, no tenía el carácter, y como el siervo negligente sepultó el don, solo se quedó con la letra de los oráculos, con la letra de los testimonios, pero nunca llevó a los hechos el Evangelio como el Señor nos ha enseñado que nosotros hagamos. Dios nos bendiga en esta mañana. Ahora va el hermano Oscar David. Queda con ustedes.